tal? Muy buenas tardes a todos, a todas, a las compañeras, compañeros e interesados que nos escuchan a través de las redes digitales y a quienes nos escuchan de manera asíncrona. A todos les enviamos un afectuoso saludo. Estamos aquí en una de nuestras conferencias, como cada miércoles, de como ustedes saben, de la asociación que tenemos los antropólogos. Y el día de hoy, la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas tiene el honor de recibir a uno de los grandes pensadores de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia. Le damos la bienvenida al maestro Luis Barjau. El maestro Luis Barjau tiene una enorme cantidad de publicaciones que abarcan una gran cantidad de temáticas, obviamente cuestiones de historia, de etnología, de antropología, pero también hemos encontrado en su obra ensayos, novelas históricas, poesía. O sea, es una de las grandes mentes que tenemos dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Dirección de Estudios Históricos, y es en verdad todo un honor tenerlo aquí el día de hoy con nosotros para que nos dé una plática, esta conferencia en donde también ustedes pueden interactuar en línea y hacernos preguntas sobre Moctezuma frente a Occidente. Y nada más antes de iniciar nuestra conferencia, quisiera hacer una muy breve reseña del maestro Barjau. Sus publicaciones principales abarcan desde ensayos históricos, como Los que viven en la arena, No somos mestizos, Tezcatlipoca, elementos de una teología, El mito mexicano de las edades, hasta ensayos históricos como La plaza principal, su entorno y su historia, o Hernán Cortés y Quetzalcóatl. Y también hay otras obras que tiene de poesía, compendios, poemas y cuentos. Ha publicado en diversos medios de comunicación a lo largo de los años, y también tiene varias novelas históricas. Están otro tipo de novelas como El ángel de piedra, El país de la serpiente, y entre otras cualidades. Pues el día de hoy nos va a hablar de una de estas temáticas, ¿no? También el maestro tiene diferentes distinciones. Ha sido huésped distinguido del Ayuntamiento Constitucional de Villahermosa, Tabasco. Recibió el premio Juchimán de Plata en 1988 en Ciencia y Tecnología. Fue finalista del Premio Internacional de Poesía Desiderio Macías Silva. Fue Premio Nacional Malinali en 2009 en Artes, y fue presidente de nuestra academia, de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas de 2016 a 2017. También el maestro fue director de la Dirección de Estudios Históricos del INA y también de la Dirección de Etnohistoria del INA. Es integrante del Consejo Honorario de la Memoria Histórica y Cultural de México, de la Presidencia de la República desde 2019. Y bueno, como les comentaba desde el principio, es profesor e investigador titular C de la Dirección de Estudios Históricos del INA. Maestro, es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Agradecemos mucho que nos vaya a compartir su conferencia. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación a Berna Leticia Valle. Mi saludo al presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, José Luis Moctezuma. Me ha dado mucho gusto encontrar a mi viejo amigo Rafael Tena. Y en general, gracias por la invitación de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Hoy me toca a mí, en este contexto de los 20 años de existencia de la AMCA, de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, hablarles acerca del tema Moctezuma frente a Occidente. Y este es un tema, yo creo que debemos retomar en la actualidad con mucha fuerza, porque aunque el título es sencillo, encubre una problemática compleja.
Así que cuando intentamos reflexionar sobre los fenómenos interculturales y sobre la globalización, me parece a mí que debemos aceptar que uno de ellos, el intercultural, se inició con la conquista y conserva su perspectiva histórica. Su primera etapa ocurrió cuando arribaron los españoles a la península de Yucatán en 1517. El estudio del primer trauma histórico de la historia mexicana ha sido interpretado y conocido más a fondo a lo largo de la antropología, la historia, la filosofía, a lo largo de 500 años ya. A la fecha se sigue investigando por comprender la naturaleza del enlace de dos civilizaciones como la occidental y la mesoamericana, que eran por completo diferentes y que dieron pie a la interculturalidad. El contacto entre Mesoamérica y Occidente creó la primera experiencia entre culturas diferentes y a la vez propició dos vertientes de desarrollo futuro, que serían el surgimiento de un nuevo modo de producción y los albores de lo que siglos después se conocería como el fenómeno de la globalización. Si buscamos personificar el contacto de Mesoamérica con Occidente, como dije antes, primera relación intercultural iniciada en América, asunto histórico que empezó a desarrollarse desde la llegada de Cristóbal Colón a Guanajaní de las Bahamas en 1492, me parece que es conveniente considerar que el análisis esencial sobre el problema estriba en poder reducirlo, de acuerdo a un método, al enfrentamiento de Moctezuma con Hernán Cortés, por dos razones. Una, porque el Tlatoani de Tenochtitlan concentró el poder máximo de la economía, de la política y de la cultura. Por eso le tocó decidir el modo de relacionarse con los extraños. Y dos, porque Hernán Cortés fue el primer español que arribó a Mesoamérica con intención conquistadora, sin permiso, se puede decir, de la corona española, porque desobedeció las instrucciones del gobernador de Cuba, que era el depositario de las instrucciones reales. Las dos figuras son esenciales para empezar a estudiar el inicio de las relaciones entre Europa y América, el inicio de la interculturalidad. Claro, aquí habían culturas que se conocían, pero estamos hablando de grandes culturas, grandes tradiciones culturales distintas, ¿no? Entonces, el inicio de la interculturalidad y los lejanos factores primigenios de la globalización. Y son esenciales en México, porque las decisiones de uno y de otro son las que marcaron un arquetipo de la interrelación cultural entre dos tradiciones civilizatorias por completo distintas. Moctezuma concentró el poder absoluto y centralista en Mesoamérica. Ello fue el resultado de su elección en la Tlahtocayotl, o tradición de mando entre los nahuas, y del hecho de haber pertenecido al linaje del cual se elegía a los tlatoque o caciques principales. Por su lado, Hernán Cortés, desde su arribo a las islas a los 19 años, desarrolló una acción empresarial y política con la cual consolidó una importante fortuna que le permitió la marcha desde Cuba hasta la isla de Cozumel al mando de 11 naves y alrededor de unos 700 hombres, 16 caballos, perros entrenados y un arsenal de armas de fuego y demás pertrechos de guerra. Mucho se ha discutido y se ha elucubrado en el recuento histórico si el término adecuado del contacto iberoamericano fue encuentro, descubrimiento o conquista. Pero detrás de cada calificativo hay una intención ideológica.
Encuentro alude a casualidad, a la pérdida, a la amistad. Ninguna de estas condiciones existió. Por lo tanto, con el término se quiso maquillar una realidad que ocurrió de manera muy diferente. Encuentro, en cambio, evoca otros significados inexistentes en el caso, como la bonomía en la unión de docentes. También la aceptación de que cada una de las partes, una o ambas, hubieran permanecido perdidas. Contacto, en cambio, habla sobre la súbita relación de dos entes desconocidos entre sí, que fue el caso, ese fue el caso. Y se limita, porque después sobrevino la complejidad del enlace progresivo de ambas civilizaciones, se limita al momento del choque. Descubrimiento es una alusión en extremo ambigua, porque no puede especificar quién descubrió a quién. Y también solapa la idea de que alguien estaba escondido, atrasado o encubierto. Conquista, aplicada al evento real del contacto de España con México, resulta imprecisa, porque España no conquistó a México, sino que Cortés, sin anuencia de la corona, sometió a México Tenochtitlan. La actuación de España fue posterior y consistió en un desarrollo expansionista que a través del virreinato fue ocupando el extenso territorio mesoamericano para después alcanzar una dimensión continental, amén de que una conquista entre naciones supone un conocimiento mutuo y previo, una rivalidad comercial, una disputa territorial, una venganza. Nada de esto existía en el contacto de 1519. Para nosotros, hoy conocer las figuras de la conquista significa una inmersión que trata de entrever en el fondo una parte de la singularidad, de la torpeza o de la grandeza de ellas. Y no debemos conformarnos con todas las versiones que anteceden su estudio. Si verdaderamente pretendemos aportar algo nuevo sobre el pasado, no se deben olvidar las diversas fuentes que contienen certezas probadas, porque son necesarias para emprender esa tarea. Esto viene a colación, viene a cuento porque está de moda la tentación y tendencia de desaprobación completa de las fuentes de los siglos XVI y XVII. De la ciudad de Tenochtitlan no quedó piedra sobre piedra, como consta en diversas crónicas. Esta evidencia no se puede contradecir, es apodíctica. Con esto hay muchas otras certezas en las fuentes, aunque hay otros hechos que sí son dudosos, desde luego. Es necesario replantearlo todo, hay que volver a señalar los hechos esenciales desde el principio. En el mundo náhuatl, la religiosidad jugó un papel fundamental y configuró una teocracia. Es sabido que la religión suple la posibilidad inmediata de ejercer la facultad intelectual que todos tenemos como un ejercicio de explicación del mundo. Desde épocas remotas, el ejercicio intelectual, la exigencia cognoscitiva humana, es patrimonio natural, necesario e igual para todo ser racional. Así la religión respondió con mayor cercanía a las preguntas, angustias e inquietudes de todos sus adeptos que carecían de otras posibilidades de explicación del mundo. Y más o menos, la religión satisfacía sus dudas mediante la fe. La creación, imposición, autoimposición de una determinada religión echa raíces y adquiere diversos grados de profundidad en las sociedades. Hay casos en que su visión se torna un dogma inflexible, una razón de ser de Estado y una pauta efectiva de todas las costumbres, aunque ello no invalide por completo la posibilidad de que alguien pueda discernir algunos asuntos al margen de esas creencias religiosas
y pueda ver con otros ojos aspectos más cercanos a la realidad. El Tlatoani de México reaccionó de un modo particular por su idiosincrasia, por su ejercicio político, por su papel en el seno de su religiosidad. Reaccionó ante la desconcertante presencia de unos seres distintos que representaban la otredad étnica por primera vez manifestada a sus ojos. Seres provenientes del mar oriental, surgido del Axis Mundi, transportados en pesadas construcciones de madera que se deslizaban sobre la superficie del océano, seres forrados de hierro, hablando otra lengua, montando bestias desconocidas. Eran dioses, como pronto repitieron las consejas populares a falta de otra explicación. Aunque pronto su conducta en la tierra reveló su desconcertante membresía al género humano. ¿Por qué llegaron? ¿Qué querían? Muy pronto también su discurso ponía de relieve que eran creyentes de otra religión, que no solo la consideraban suprema y verdadera, sino que era notorio que la querían imponer a toda costa sobre los demás. Un fenómeno el proselitismo, nunca visto por los mesoamericanos, que no tuvieron guerras religiosas, que eran politeístas y que no concebían otros propósitos de las creencias religiosas y que nunca tuvieron necesidad de catalogarlas, ni de confrontarlas con otras, ni de reflexionar sistemáticamente y de manera utilitaria sobre sus fundamentos teológicos con objeto de imponerlos sobre otros. La amenaza de la presencia española en Mesoamérica planteó de inmediato la consideración de otra realidad. La realidad dotada de un solo Dios, organizada socialmente en torno a la apreciación de un metal, el oro, como el fetiche de intercambio material y también espiritual, con una idea elaborada sobre la noción de la propiedad privada y al borde de una nueva actividad mercantil transatlántica e internacional. La aparición de esta amenaza provocó también las preguntas y dudas sobre las propias creencias religiosas, sobre la historia propia y sobre las costumbres y la observación del ejercicio del poder en los dos mundos. La confrontación religiosa fue un hecho de primera importancia en el encuentro, un fenómeno que actuó con intenciones ocultas, que para los aztecas no requerían de formas de oposición decididas, a punto como el hecho del proselitismo. Pero su enfrentamiento e interrelación sí se manifestó en forma de choques y desacuerdos que en diversos momentos mostraron sus conflictos. Hoy, los testimonios indígenas dejaron ver algunos momentos de su manifestación, pero solamente los conocimos por referencias en obras españolas y en las indígenas de indígenas ilustrados que escribieron en náhuatl bajo pautas lingüísticas de las lenguas romanas. Y esto fue ya un procedimiento de occidentalización. Así que es importante presentar algunos momentos definitivos de este fenómeno. Recordemos que en el discurso de recibimiento de Moctezuma Cortés, el Tlatoani expresó con convicción que estaba enterado de las descripciones que los tlaxcaltecas y otros pueblos habían hecho de él y de la ciudad, que estaba enterado que de él habían dicho que vivía en un palacio en extremo ostentoso con vigas y muros dorados, que era un dios. Y ya circulaba la conseja de que los visitantes eran del bando de Quetzalcóatl. Por ello se alzó su vestimenta Moctezuma para descubrir el vientre, pellizcarse y expresar que era humano, igual que Cortés, dijo. Igual que Cortés, ergo Cortés no era Quetzalcóatl. También expresó, y esto es lo importante, que estaba enterado de las prédicas que hacían ellos los visitantes referentes a su Dios
al que apreciaban, pero Moctezuma notaba al mismo tiempo que también ellos, los mexicas, tenían sus propios dioses que eran benéficos y que reverenciaban con fervor. Hay que citar un par de anécdotas más, espectaculares y extrañas, pero que muestran la interculturalidad. Anécdotas ocurridas después de la caída de Tenochtitlan, y fue cuando 3 años más tarde Cortés partió a las Cibueras. En Tayasal, que era un reinado maya cercano a Chetumal, y donde se habían recluido los itzáes a causa del asedio español, según reportó Diego López de Cogolludo. Cortés se entrevistó con el Jalachhuinic, o cacique en turno, que era de la dinastía Canec. Entre muchos asuntos, el cacique habló de su admiración por los caballos, animales nunca vistos. Cortés, a su vez, respondió haciendo alusión al suyo e indicando que aunque había sido un gran caballo, debía sacrificarlo porque al habérsele enterrado una astilla en un casco, ya era inservible. Canec contestó que lo podría curar. Escéptico de la promesa, sabiendo de lo que ocurría en tales casos, Cortés le regaló el caballo y partió. El cacique con sus curanderos mantuvo al potro en reposo y aplicándole hierbas curativas, pero después de algunos días el animal se murió. Los mayas, con los despojos, hicieron un trabajo increíble. Lo desollaron, lo limpiaron, lo pulieron su osamenta, la reensamblaron y la forraron con barro, y así lograron una escultura realista. La imagen deslumbró a todo el pueblo. La subieron a la cúspide de una pirámide y de la admiración fue creciendo la veneración, el tzimín poderoso, una especie de numen de las batallas. Cuando un tiempo después llegaron los franciscanos en son de paz, hay que tomarlo entre comillas, lo de paz, se relacionaron primero con los principales de la comunidad. Pronto supieron sobre el caballo que veneraban en el templo y los franciscanos asistieron, sorprendidos por las ceremonias que se realizaban en honor del ídolo. Fue tanto su desconcierto ante la imagen y sus significados para los mayas que los misioneros, en un arrebato intempestivo, arremetieron contra la escultura. La destruyeron a martillazos. Los mayas estupefactos apresaron a los franciscanos, los pusieron a juicio y opinaron que había que sacrificarlos por el sacrilegio cometido. Los llevaron a otra comunidad cercana con ese propósito, pero allí, con la intervención de otro grupo franciscano que había pactado ya con las autoridades locales, se logró disuadir. Días después, cuando se habían calmado los ánimos, los franciscanos propusieron una misa para explicar a fondo los principios de la religión cristiana. Estaban presentes 2 principales de la dinastía de los Canec, que oyeron atentamente las explicaciones. Y cuando, como culminación de la enseñanza, fue necesario mostrar un crucifijo de su Dios, los Canec, al ver al Cristo ensangretado y clavado en la cruz, no pudieron evitar soltar la risa e hicieron esfuerzo para contenerla. ¿Cómo se podía conciliar con un Dios a un hombre ensangretado y torturado? Bueno, esa es una anécdota que explica mucho. Agreguemos también por último, aunque hay muchos eventos del género, la anécdota famosa que relató Bernal Díaz cuando Cortés, en el Templo del Sol, situado frente al Palacio de Alzayaca de Tenochtitlan, entró al recinto sagrado de la cúspide y con una barreta, dicen los cronistas, parecía volar al salto sobre el muro principal para destruir las estatuas de Xiuhtecuhtli, Tlaloc y otras imágenes. Esos fueron choques religiosos. En medio del panorama del contacto, Moctezuma observó, reflexionó
y decidió cómo enfrentar a los extraños, quienes muy pronto habían entrado en alianza con los pueblos que él había sojuzgado, conduciéndose bajo la creencia de un solo Dios. Era difícil la concepción monoteísta. La ciudad legendaria enmudeció cuando arribaron los extraños a caballo por la calzada de Iztapalapa y acompañados de unos 10,000 tlaxcaltecas, los enemigos de siempre del mexica. Ese silencio no hubiera sido posible sin una instrucción del Tlatoani. Es evidente que Moctezuma se deslumbró por la llegada de los extraños. Nadie nunca conjeturó que pudiera existir gente del otro lado del mar. Ni siquiera existió esta noción. No tenía por qué haber existido. Por lo demás, la misma ignorancia había imperado entre los europeos respecto de la existencia de un nuevo mundo hasta que Colón llegó a Guanajaní. El Tlatoani enfrentó el milagro de la aparición de extraños de su reino, siendo sacerdote, general, rey, miembro de una larga dinastía, compenetrado con los misterios religiosos, guía de pueblos, patrón de las conductas, descubridor del concepto del zoológico, para estudiar de cerca la naturaleza, la flora, la fauna, hombres y mujeres normales o con alguna especificidad genética de todo un continente. La impresión de escuchar un idioma distinto a los troncos lingüísticos indígenas, observar el vestido, la apariencia, las ideas, la creencia religiosa, la explicación de la índole monoteísta, las consignas militares y políticas, probablemente también la sexualidad, las costumbres matrimoniales, las alusiones a la monogamia, el cinismo como recurso estratégico y político. En fin, toda la súbita aparición de la novedad. La comparecencia de la otredad fue impactante. La inmediata integración de una mujer de la tierra al bando español, Malintzin, empoderada con inaudita rapidez, soberbia, que anunció un cambio de costumbres. La mujer, la individuación de una mujer de la tierra, el esbozo de la aparición de la noción de un yo en una mujer, en una esclava de las regiones periféricas. No sería remoto que después, en la íntima cercanía con Cortés, que el Tlatoani hubiera probado la novedad de practicar otras costumbres, que haya pulsado, por ejemplo, una espada en sus manos, como los españoles que adoptaron el Ixcahuipili para moverse con mayor soltura en las batallas. Cortés pronto le espetó al Tlatoani que después del océano estaba el señor del mundo, Carlos V. ¿Quién podría ser tal para los naturales? Especie de Quetzalcóatl, dueño de todas las almas durante un sol o edad, también de las jefaturas o cacicazgos de las islas, como ya se había puesto de relieve. Ese señor del mundo solo obedecía a un solo Dios, que lo había impuesto como soberano. Así aquellos, los castellanos, súbditos de tal señor, habían llegado, según declaraban, para abolir la idolatría, la antropofagia, los sacrificios, la poligamia, la sodomía. Es investigado y conocido a través de los siglos el impacto del contacto entre españoles e indígenas desde que Colón puso pie en las islas. Se han estudiado las diferentes formas de dominación sufrida por los naturales, las complejas y difíciles prácticas de la evangelización, las prohibiciones iniciales de aspectos de las costumbres locales, las fabulosas cantidades de metales preciosos extraídos de ríos y minas transportados a España, las formas de enriquecimiento europeo con los bienes de América, el cambio histórico y cultural europeo estimulado por los descubrimientos, el trágico destino de los indígenas,
y la escala metafísica. A escala metafísica, la actitud española frente al otro. La confrontación antropológica de Occidente y Mesoamérica. La transformación del ser americano. La transformación de las costumbres de los grupos españoles invasores también. Un poco con ánimo controversial y de comparación con viejas y nuevas posturas de autores de esta inacabable temática, es necesario revisar un punto correspondiente a la ética española y que fue planteado con escandalosos resultados por el fraile dominico Bartolomé de las Casas. De su famosa posición y actuación es conveniente extraer aquí dos pasajes que bastan para replantear esa problemática. Y esos pasajes ocurrieron en Cuba. En 1502, cuando Diego Velázquez de Cuéllar toma posesión de Cuba, su contingente armado, ataviado de armaduras, después de largo recorrido hacia un alto para descansar a orillas del río Caonao. El comando estaba a cargo de Pánfilo de Narváez, quien dispuso una parada de descanso. Pronto asomaron algunos indígenas desarmados y desnudos. Como los españoles los conocían muy bien de su estancia en la Española, y estos eran semejantes, eran taínos, los dejaron acercarse y hubo alguna comunicación por señas. En cuclillas, por completo inofensivos, los indígenas eran atraídos por los caballos que pasaban a la orilla del río. Nunca habían visto semejantes ejemplares, desde luego, y menos que los españoles se sirvieran de ellos montándolos en sus correrías. La contemplación duraba. Los naturales se fascinaban con cada movimiento del animal y así el espectáculo fue concentrando curiosos, cuyo número aumentaba y aumentaba. De pronto, y cuando la multitud contemplaba, los españoles comenzaron a disparar sus armas de fuego contra los nativos. Y estos indefensos y estupefactos cayeron, quedando un buen saldo de cadáveres frente al río. Las Casas, observador presencial, señala también el encarnizado maltrato que los españoles daban a los habitantes de la isla española. Que tal era el sadismo enloquecido de los españoles, que un gran señor o cacique de una comunidad llamado Hatuey, amedrentado, decidió escapar a Cuba, llevándose una importante parte de su pueblo. Nada menos que su mujer había sido violada en su presencia por un grupo de españoles. Cuando la facción de Velázquez llegó a Cuba, reencontró a Hatuey, que huyó de inmediato al monte, pero fue perseguido durante días hasta que lo atraparon. Lo ataron a un poste que fue rodeado con ramaje seco para ser quemado vivo. Mientras comenzaba el suplicio, se le acercó un franciscano que le proponía la conversión al cristianismo a cambio de la salvación de su alma. Voy a ver esta ficha, este es el testimonio del propio Las Casas, cito textualmente. Lo que podía bastar aquel poquillo tiempo que los verdugos le daban, y que si quería creer aquello que le decía que iría al cielo, donde había gloria y eterno descanso, es sino que había de ir al infierno a padecer perpetuos tormentos y penas. Él, pensando un poco, preguntó al religioso si iban cristianos al cielo. El religioso le respondió que sí, pero que iban los que eran buenos. Dijo luego el cacique sin más pensar que no quería ir allá, sino al infierno, por no estar donde estuviesen y por no ver gente tan cruel, por no ver tan cruel gente. Cierro la cita. Esta anécdota fue el punto de quiebre en la mentalidad de Bartolomé de las Casas, que creó su interés por denunciar los maltratos de los españoles contra los indios. Las Casas había reflexionado, no solo a raíz de las atrocidades cometidas por
el grupo español en las islas, sino que había entrevisto lo esencial de la mentalidad del hombre europeo, que era consecuencia del arraigo del fenómeno de la propiedad privada y el fetiche del dinero, pero era un cristiano. La injusticia la medía a partir de la negación y escamoteo de los principios de modestia y humildad de Cristo, pero no a partir de la observación de las secuelas mentales que el mercantilismo naciente imprimía en el grupo de desesperados castellanos que estaban confundidos y deseosos de enriquecimiento inmediato en su aventura americana. Tampoco reflexionaba sobre el colonialismo. Después, aquella propia concupiscencia española la habría de infundir el caudillo Hernán Cortés en su discurso dado a los hombres en Cuba al inicio de su travesía con destino a Yucatán. Les prometía que se harían inmensamente ricos como pocos habían existido en la propia patria. El enfrentamiento, pues, entre Occidente y Mesoamérica esconde el arcano que la incapacidad y la violencia del ser por el poder ha logrado encubrir a través del tiempo. Mesoamérica permaneció durante el mismo tiempo que creció España en silencio, aislada, sin interacción con los otros continentes, mientras que los cristianos pertenecían a una cultura que tenía siglos de interacción con todos los pueblos del viejo mundo conocido. La población indígena americana vivió aislada del resto del mundo a lo largo, por lo menos, 12 milenios. El continente era una isla. Se trató de una trabazón desigual de un tiempo histórico con otro ahistórico o no histórico o mito histórico, como acepta la propia opinión occidental. Las sociedades americanas transitaron desde la organización de nómadas cazadores-recolectores hasta las comunidades integradas en ciudades-estado, como fueron México y Perú. El resto de las agrupaciones indígenas tenía un contacto ocasional y guerrero, definido por la vecindad de sus tribus. El incipiente comercio de productos regionales tenía poco tiempo de haber comenzado por impulso de esas ciudades-estado. En el momento del arribo español, el comercio ocurría entre nahuas, mixtecos, mayas, de modo incipiente en lugares como Xicalango de la Laguna del Carmen, Cholula en el Valle Poblano y algunos más, aparte de los mercados locales, desde luego, de las principales localidades donde el intercambio se realizaba por medio del trueque. Entre Europa y América se definió una interrelación en extremo peculiar. Europa, por medio de España, había encontrado en América muchas de las actitudes humanas de su propio pasado. Se había visto, se puede decir, en el espejo de Tezcatlipoca y se asombraba de sí misma. Ese horror descubierto la impulsó a cerrar los ojos frente al otro y de considerarlo solamente para borrar sus costumbres y para apropiarse de sus recursos naturales. Le sirvió para engrandecerse y simular una superioridad ficticia que se concentraba en su capacidad de violencia. Encontró la posibilidad práctica de autodemostrarse y demostrarse ante el mundo como una sociedad dominante dispuesta a configurar un patrón de conducta y cultura que debían envidiar los demás y que muchos en el futuro inmediato deberían de tratar de imitar, pero bajo su dirigencia. Con ese complejo empezó el colonialismo, con esa arrogancia de un trasfondo miserable desde la perspectiva humana, se estaba asomando un nuevo sistema socioeconómico en el que la disparidad de su contacto con Mesoamérica le resultó estimulante.
el tesoro de Mesoamérica le habría de convencer como un acierto de su arrogancia histórica. A partir de su visión de América, Europa acrecentó, al conocerla y estudiarla, acrecentó la dialéctica del amo y el esclavo, el modo desigual de intentar relacionarse con el mundo. Mucho tiempo antes, sus mentes más brillantes habían categorizado intelectualmente esa dialéctica. España involucró a Mesoamérica en la actividad del comercio y con su entrelazamiento fortaleció sus propias debilidades y horror de su pasado. Se hallaron dos seres que estaban en dimensiones incompatibles, pero que su forzosa relación robusteció la desigualdad social y sociocultural. España impuso el dinero en Mesoamérica. El problema central estriba en describir la naturaleza del contacto. Y es aquí donde la figura de Moctezuma es la clave para entenderlo. En la comprensión de su figura y acción, así como en la acción de los adversarios, reside la posibilidad de conocimiento del enlace de ambos mundos. ¿Por qué? Por el hecho de que en Moctezuma se expresó la superioridad del poder en Mesoamérica. Y tal superioridad es la que permite entender la causa de la forma del enlace. ¿Por qué? Porque contiene la posibilidad de la posible capacidad de decidir el modo de relación con el otro. Moctezuma desconoció la posibilidad de la rivalidad por el hecho de que el convenio logrado con Texcoco y Tlacopan resultó ser una alianza entre ciudades-estado, lo que fue una modalidad continental única que definió el carácter absoluto del poder del monarca. La alianza indígena existió desde el pasado remoto y ello definió la índole de la relación social del ser mesoamericano. Pero la alianza de ciudades-estado permitió el surgimiento del sistema tributario con que una metrópoli sometía a un conglomerado de reinos que eran originalmente independientes y prósperos, se puede decir. En el pasado la alianza había comenzado entre tribus. Su aspiración fue defender un amplio territorio de vecinos que igualmente merodeaban por el sustento en su nomadismo. Un ejemplo conocido de aquellas alianzas fue el de los iroqueses que se asentaron en el hoy territorio de Nueva York y Siracusa. Y esa alianza, la antropología la llamaba fratría. El caso mexicano de la Triple Alianza permitió la creación de un ejército invencible que sometió reinos cercanos y lejanos que eran en sí mismos prósperos, como ya dije, pero que actuaban aisladamente. Esa cualidad aliancista, vamos a decir así, de ciudades-estado, permitió el nacimiento del poder absoluto como el de Moctezuma, libre de toda confrontación, que únicamente podía manifestarse parcialmente, como los casos de Tlaxcala, Huejotzingo o Michoacán, pero con ninguna posibilidad de triunfo por parte de estos. De aquí la naturaleza del poder que el Tlatoani ejercía. En el momento del contacto quedó en manos de Moctezuma decidir la forma de relación con los visitantes, clave de la amalgama de ambos mundos. Aún la relación indígena española que comenzó en Zempoala fue un fenómeno que atañía al poder de Moctezuma, pues Zempoala, como otros muchos reinos, era sometido con la obligación tributaria. La alianza de Cortés en Veracruz descubre las opciones posibles del Tlatoani de México. Y el Tlatoani desconocía la presencia de la Malinche. Desconocía también que el grupo español pudiera aliarse con Zempoala
y que el cacique del lugar planteara la forma del sometimiento sufrido y de decidir asociarse con los españoles para sacudirse la obligación del tributo. La naturaleza del poder de Moctezuma no solo provocaba la rivalidad y la acción guerrera de otros reinos resistentes, sino que también provocaba la creación de la competencia de sus vecinos. Ello fue una constante acción cuyo objetivo era la eliminación del monarca. Eso quedó puesto de relieve en la acción contraria al liderazgo de Cacamatzin de Texcoco, que era miembro del principal de la Triple Alianza Texcoco y sostenido por Moctezuma. Y esa acción de Cacamatzin fue pacientemente conducida por su hermano Hernando Ixtlilxóchitl, que terminó luchando al lado de Cortés en la batalla final contra Tenochtitlan. Entonces, ya había una rivalidad política interna en el reino de Moctezuma. No fue el único. De inmediato se suscitó la alianza en cadena con Cortés de muchos reinos oprimidos por los mexicas. Moctezuma desconoció hasta el arribo de los castellanos a las costas veracruzanas que se había unido a ellos una mujer de la tierra que hablaba maya y náhuatl. Cuando se enteró de la alianza hecha con los totonacos, su idea sobre los visitantes cambió. Antes de eso, la presencia de los extraños, en proporción de 500 soldados, no significaba para él una amenaza a su reino. Ante la certeza de que esa primera alianza lograría la unión de todos sus enemigos y competidores, como a continuación ocurrió con rapidez, su política ante los invasores comenzó a buscar alternativas. Pero la presión política de todos sus adversarios le impidió diseñar una actitud de enfrentamiento solo al pequeño grupo español. La prisión de Moctezuma, pongo prisión entre comillas, la prisión de Moctezuma, como es natural, causó descontento entre su propio séquito compuesto por elementos de los altos estratos de la sociedad indígena, al punto en que Moctezuma se niega a volver a su palacio como le ofrecía Cortés desde su arresto en el palacio de su padre Alzayaca. Su aparentemente cándida negación representa una prevención contra otros potenciales opositores a su mandato y un uso momentáneo de la fuerza española para su preservación como tlatoani. Estas son acciones de su poder en declive. Todos esos hechos de la conducta del monarca promovieron después de la conquista la consideración que lo tildaba de cobarde. El tiempo y la realidad de los hechos permite observar la especificidad trágica de su figura. Sin duda alguna son los materiales arqueológicos restantes de la arquitectura, la ingeniería, la escultura y pintura realizados antes de la conquista. Son las fuentes mayormente fiables, aunque su estudio e interpretación ofrece también grandes dificultades y promueve errores. Por eso, es de mucho interés investigar una figura esencial como la de Moctezuma, porque las opiniones contra su figura abrigan intereses complejos, históricos, ideológicos y políticos, y ello configuró un grave equívoco sobre la realidad de los hechos. Metáfora de metáforas. Moctezuma reinaba durante la edad o sol que estaba bajo el imperio de Tezcatlipoca, mientras que lo amenazaba, o así se creyó de improviso, Quetzalcóatl Cortés. La interacción de ambas potencias, creando el devenir, daría como resultado, esta es la síntesis, la transformación occidental de Mesoamérica y de todo el continente. De la invasión castellana
resultó una entidad continental diferente en el mosaico mundial de las culturas. Diferencia que es necesario categorizar y en su momento proponer como un rumbo nuevo en el desarrollo político y social. Por eso ahora, intuitivamente y con tímida ocurrencia, a veces alguien en los medios modernos de comunicación suelta la idea de que es el momento de América Latina. El conglomerado social mesoamericano, estructurado a base de reinos unidos por el sistema tributario, el espíritu prematuramente nacional o espíritu popular solo encontró la forma de unión nacional con la intervención española, que fue inicialmente representada por el puñado de aventureros de Cortés, después por la intervención virreinal. Entiéndase, no es que no hubiera sido posible dicha unión nacional solo por vía indígena, pero no ocurrió así. Mesoamérica sufrió la ruptura de su estructura cultural y económica que contenía el sistema tributario, al entrelazarse con el cristianismo y con las nociones de la propiedad, del dinero, del mercantilismo. Paradójicamente, el espíritu popular o prematuramente nacional, así señalado, nació como resultado de la confrontación con el otro, el español. Y con su astucia política, prometió luchar contra el sistema tributario. Le hace contra México Tenochtitlan. Esto desde luego no lo enunciaba, lo dejaba creer. Según lo expresó Fray Bernardino de Sahagún, Mesoamérica era el mal que había que erradicar con la iniciativa del bien encarnada en los españoles. Y en esta consideración no importó enfrentar el enigma teológico de que el mal haya podido crear divinidades como Quetzalcóatl, cuya figura fue exaltada por los propios españoles como buena y como salvífica. La convicción de que la vida misma en estos reinos desarrollaba un maligno programa explica la posibilidad del sincretismo. Guadalupe sería la nueva madre de los mexicanos en lugar de Tonantzin, por las mismas razones de observar aquí el imperio del diablo. Cortés con sus aliados arrasó la ciudad de Tenochtitlan. Esta ciudad tuvo la traza máxima y floreciente de los alcances políticos, arquitectónicos, sociales y religiosos de una metrópoli representativa. No importó el hecho de su belleza, su singularidad universal o su modalidad tecnológica para que evitaran su destrucción total. Todo el continente era el mal, razón de más para reestructurarlo con el bien. Esta era la idea que flotaba. ¿Cómo era posible que el mar fuera absoluto e irredimible durante los milenios americanos? Y que tales tendencias malignas hubieran reinado en todo el continente a lo largo de su historia milenaria. Los lagos que rodeaban Tenochtitlan habrían sido entonces las aguas de la Estigia, de donde lograrían escapar de su condena Satanás y Belcebú. El contacto de Cortés y Moctezuma ejemplifica el de Occidente y Mesoamérica, y el de ambas instancias, los inicios de la interculturalidad y de la globalización. Con esto terminamos por hoy. Espero que no les haya aburrido mi charla y si hay preguntas, trataré de responderlas. Muchas gracias a todos por escucharme y esperemos a ver si hay preguntas. Muchas gracias por esta plática, maestro Warhau. Les pedimos a quienes nos escuchan y a quienes nos acompañan en esta conferencia en vivo, pueden ya sea levantar la mano o preguntar en el chat que tenemos aquí, o también en nuestras redes sociales pueden hacer preguntas
Y con todo gusto, aquí está el maestro para contestar las preguntas, las inquietudes que tengan. Y tenemos una pregunta del profesor Ambrosio Velasco. Adelante. Muchas gracias y muchas gracias por esta interesantísima conferencia. Yo quisiera preguntarle, porque pues está muy reciente esta conmemoración de la llamada conquista de México, que ya nos aclaró que no es un término adecuado para denotarla, ¿no? Su opinión sobre, pues, versiones que tuvieron mucho impacto en el mundo académico y en los medios de comunicación, como la de Federico Navarrete, que tiene sus antecedentes. Yo antes había leído a Matthew Restall, que coincide mucho con usted respecto a la singularidad de ese encuentro entre Moctezuma y Cortés, ¿verdad? Había leído ese libro cuando Moctezuma encuentra a Cortés, creo que se llama. Y la tesis básica es que los verdaderos conquistadores, bueno, no se la tengo que comentar, de hecho usted ya planteó la importancia de esta alianza y de la participación de los ejércitos indígenas opositores a el dominio no sé si llamarle imperio, si está mal o bien dicho, el imperio mexica Tenochtitlan. Pero esta idea de que fueron sobre todo los indígenas y los ejércitos indígenas y los gobernantes indígenas, sobre todo tlaxcaltecas, los que realizaron esa conquista. Y vinculado muy a esta pregunta, también usted lo destacó en su conferencia, el papel de Malintzin, porque pues el mismo Restal y otras interpretaciones basadas en Bernal Díaz del Castillo, pues consideran que Malintzin fue el artífice de las alianzas, y no simplemente para que venciera a Cortés, sino con un auténtico espíritu de emancipación de sus pueblos, de liberarlos del dominio de México Tenochtitlan. Si es así, pues Malintzin sería la gran heroína, ¿verdad? Y no como lo ve Octavio Paz, ¿verdad? Y lo ve todo el malinchismo, ¿no? Sería exactamente lo contrario. Quisiera también pedirle su opinión muy calificada al respecto. Y finalmente, dos dudas terminológicas. ¿Por qué aztecas? ¿Está correcto hablar de los aztecas o es una imposición inaceptable para referirse a México Tenochtitlan, ¿no? O a las alianzas también, incluyendo a Tlatelolco, no lo sé. Si es correcto el término azteca o es una imposición de la historia, antropología externa. Y también una cuestión muy interesante, que es desde cuándo se denota a Europa como Occidente, porque en un principio, pues estas eran las Indias occidentales, ¿no? Y nos recuerda Sor Juana Inés de la Cruz en su maravilloso poema de la loa al auto sacramental el divino Narciso, pues el personaje indígena, la mujer, que es la mujer central en toda esta obra teatral, perdón, no me estoy equivocando, es América, pero su pareja es Occidente, indio, es un indio noble, ¿verdad? Con corona. Y me ha llamado mucho la atención por qué se llama Occidente a Europa, si, como lo recuerda Sor Juana, Europa está al oriente de América y América está al occidente de Europa. Muchas gracias. Muy bien, pues estoy de acuerdo con usted, Ambrosio Velasco, muy interesante su intervención y muy legítimas sus preguntas. Voy a tratar de contestarla. Gracias. Con una anécdota primero. Me llamaron de la universidad para que participara, para que volviera a participar en el seminario de descolonización de México, que tuve el honor de fundar por invitación del maestro Rubén Bonifaz Nuño hace muchos años. Y me pedían que opinara sobre el asunto, porque yo soy separado de ese seminario desde hace muchísimos años. Pero observé lo siguiente. Es un problema complejo. Nosotros ya no somos colonizados, nosotros
somos independientes desde el principio, las primeras décadas del siglo XIX. Hay, en cambio, una especie de colonización mental, pero eso es un problema metafísico, de muy difícil ubicación, porque está en el ámbito de la psicología del mexicano, que es un problema complejo, un problema mayor que habían abordado varios filósofos mexicanos y que se acabó, curiosamente, con el surgimiento de la obra de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Ya nadie tocó el tema. Un tema muy importante. Es cierto que es un problema metafísico y difícil, pero es un problema importante, aunque sea metafísico. Y los alemanes, por ejemplo, que tuvieron una confrontación con Roma durante mucho tiempo, conservan hasta la fecha la psicología del alemán, de la Alemania. Yo diría que hasta hoy la obra de Heidegger todavía discute eso, ¿verdad? Y Nietzsche ya no digamos. Bueno, el asunto está en que si hay una colonización metafísica de orden psicológico, pues es muy difícil asirla, tomarla, ¿no? Pero eh, aquí viene un problema curioso. Cuando Matthew Rester sacó su libro, importante desde luego, un gran investigador de archivo, y con una gran visión y mucha energía de protesta. Cuando salió su libro, conmocionó en el medio académico a muchos de nosotros. Sí, pero eh, eh, el resultado de esa lectura fue que surgieran nuevas hipótesis en México que observaron con muy poco a profundidad la obra de Restart. Y ahí es donde yo digo que hay colonialismo todavía en nuestras mentalidades, porque surgió la idea de que no hubo una conquista, sino que hubo una macro rebelión indígena a la cual se sumaron los españoles y que habría sido pues una especie de guerra civil, lo que dio como resultado la caída de México Tenochtitlan. Pero no fue así. Cuidado, eso es una visión difícil, porque nada menos que exonera a los españoles de su responsabilidad. Es decir, los españoles son unos pobres turistas que llegaron y se metieron en la manifestación de los indígenas para derrocar Tenochtitlan. No, no fue así. Hubo una conquista, hablamos español, somos cristianos, tenemos un modo de producción europeo, es parte de Occidente, sí. Occidente, claro que Occidente es una convención, como Mesoamérica lo es también. Mesoamérica hay muchos reinos muy diferentes, con los totonacas, los mayas, etcétera. Y igual la cultura occidental, pues hay muchos países, muchas lenguas y muchas culturas, a veces contrapuestas. Sí, pero es una convención para hablar de la unión y el entrelazamiento en el siglo XVI, en el momento del choque, para hablar de ese entrelazamiento entre América y Europa. Entonces yo creo que tiene validez. No se puede desechar así nada más estas categorías. Además, ¿con qué propósitos? ¿Cuál es el propósito de desecharlas? Yo creo que no es conveniente. No, basta con decir, sí, sí, Mesoamérica es muy compleja, tiene un montón de reinos diferentes, o Europa también es muy compleja y tiene muchas culturas diferentes. Pero desechar la herramienta de reflexión del entrelazamiento de Mesoamérica y Occidente, pues no tiene sentido, no vale la pena. Eso es lo que yo veo que ha pasado con la lectura de Restal, ¿verdad? Bueno, hay un ejemplo de nuestro colonialismo, nuestra mentalidad colonizada.
¿verdad? Todavía da sus patadas de ahogado, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por Muchas esta gracias. intervención, maestro. Si alguien más tiene alguna pregunta, un comentario, en el chat tenemos dos comentarios, uno de la profesora Gilda, de la doctora Gilda Júbilo, que nos dice: muy estimado Luis Barjau, mucho gusto y saludos cordiales. Estoy segura que esta conferencia tuya será de gran interés. Y también de Verónica del Rocío, que nos manda saludos de San Pedro Cholula, Puebla. Si tienen alguna otra, si tienen más preguntas, comentarios, los invitamos, por favor, a que participen, a que levanten la mano. Si no, yo quisiera, bueno, sí, aquí está, tenemos una pregunta de la doctora Gilda. Adelante, por favor. Su Su audio. micrófono, doctora. Aún no la escuchamos, doctora. Tienes apagado el micrófono, Gilda. Gilda, verifica por favor que esté subido el volumen de tu micrófono en tu máquina. No se te oye nada. Y a veces no se le oye a Gilda. Oye, aquí está. No hables. Se desconectó, yo creo. En el chat, que Por el escriba. chat voy a hacer la pregunta, sí, por el chat. Bueno, si no hay más preguntas, a mí me gustaría agregar una pequeña intervención. Yo creo que el centro de toda esta discusión que tuvimos hoy, que tienen tantos investigadores nacionales y extranjeros, hay que buscarlo a través de Moctezuma. Yo insisto en que Moctezuma es clave para entender el problema del contacto, el problema del choque de las dos grandes civilizaciones, civilizaciones a destiempo muy diferentes, ¿verdad? Si bien Europa tenía una comunicación extrema con el mundo, el viejo mundo, que llevó a usar la ciencia, la técnica a su favor. Por ejemplo, China descubrió la pólvora, pero la utilizó para fuegos de artificio nada más. Cuando la conocieron los españoles, no los españoles, los europeos, holandeses, la aplicaron a las armas, ¿verdad? Esa es una ventaja. En tanto que los grupos indígenas permanecieron, yo diría, ensimismados culturalmente durante siglos, durante milenios, ¿verdad? Ahora, no es que una cosa sea mejor que otra, por supuesto que no, porque en esa larga trayectoria de ensimismamiento de las culturas mesoamericanas, se llegó a grandes conocimientos y a grandes aspectos culturales con los que no soñó Europa, ¿verdad? Entonces, una cosa no es mejor que otra, vista el problema antropológicamente. Claro que hay otros puntos de vista, ¿verdad? Y que prefieren decir que no, que los grupos indígenas mesoamericanos eran atrasados, no conocían la rueda ni los metales, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una visión particular. La antropología yo creo que sí
es más democrática y juzga a los pueblos no en términos de inferioridad y superioridad, sino en términos de su singularidad de cada sector. Sí, tenemos, ya no tuvimos, la maestra Hilda Sí, Cubillo. tenemos una pregunta en el chat, maestro, de la doctora Hilda, que nos dice lo siguiente: Luis, felicidades por tu magistral ponencia. ¿Podrías referirte al papel de Coyoacán y en el proceso de conquista y la presencia estratégica de Cortés en Coyoacán? Bueno, trataré. Primero, hay que recordar que los mexicas, y no, ya no le puedo contestar sobre esto al doctor Ambrosio Velasco, sobre el final de sus preguntas, pero bueno, trataré de hacerlo. Que los mexicas que fueron sometidos por los culhuacanos al pie del cerro, pero antes por Iztapalapa, lucharon contra Coyoacán en una ocasión, antes de lograr su impresionantemente rápida ascensión social y cultural, eh, con referencia a Tula siempre, a los toltecas, ¿verdad? Eh, pero hay que apreciar eso de los aztecas, y ahí va sobre esto de si es válido llamarla aztecas o se le llamó después. No, yo creo que aztecas, pero son convenciones, ni sabemos bien cómo eran, es muy poco lo que sabemos para lo que era realmente el mundo de estos reinos. Azteca por el hecho de venir de Aztlán, en fin, hubo un cambio en la migración y ya se volvió mexica, porque eran guiados por Mesitin, ¿verdad? De cuyo término, cuyo nombre Mesitin viene de Metl, Maguey, no me dejará mentir el doctor Atena. Mesitin viene de Metl, Maguey, y Sitli, liebre, liebre o conejo. Y de ahí vendría el nombre de mexicanos, de Mesitin. Mexica, los de Mesitin, y mexicanos, los de mexicas, ¿verdad? Ahora pasaron muchas cosas porque terminamos llamándonos y autonombrándonos con el nombre de un solo reino, ¿verdad? Y yo creo que eh, para terminar con eso, tendríamos que llamarnos los habitantes de la Ciudad de México tenochcas y mexicanos los de todo el país, ¿verdad? Pero bueno, estas cosas, estos arreglos espontáneos de la historia, pues ocurren y ya ni modo. Así sucedió, ¿verdad? Pero yo creo que es válido y todavía algunos investigadores extranjeros prefieren usar la convención del término aztecas, pero yo creo que es igual, aztecas y mexicas, todo el mundo sabemos que se refiere al mismo grupo social y al mismo reino de Tenochtitlan, ¿verdad? Y el término nahuas, pues eso implica ya eh, otros grupos del Valle de Puebla, del Estado de México hoy, de tantos lugares donde se expande. Bueno, el náhuatl era la lengua franca de la época, ¿verdad? Pero luego lo fue el español, es decir, eh, al punto de que un tarahumara puede entenderse con un maya, y antes no, si no sabían ambos el náhuatl. Bueno, las lenguas francas tienen expansión determinada por
el poder de quien lo impone. Y entonces Coyoacán, que ha estudiado la maestra Gilda Cubillo admirablemente, porque es la gran conocedora de la historia prehispánica de Coyoacán, fue un reinado sumamente importante, pero un reinado náhuatl también. Si los mexicas lucharon contra ellos en el pasado remoto, luego quedó Coyoacán integrada al reino de Moctezuma. Y si Cortés se fue ahí, las razones por las cuales se instaló ahí, pues quién sabe a qué motivos respondan. Yo no lo sé con precisión. Primero tenía que salir de la ciudad, porque la ciudad era un cementerio, y se fue a un lugar cercano con un clima más conveniente. Y ahí, bueno, recordemos que también los intereses económicos de Cortés, porque Cortés sembró la caña en Coyoacán y la caña creció en Coyoacán, muy delgada y muy raquítica, pero de Coyoacán la llevó a los Tuxtlas, en Veracruz, y después la llevó a Morelos, donde prendió como una llamarada el cultivo de la caña de azúcar. Bueno, y Cortés estaba metido en eso porque Cortés era un empresario desde los 19 años en las islas, tenía sus grandes negocios. Y ya luego las consignas de que murió en la desgracia y que perdió todos, eso no es verdad, no murió en ninguna desgracia, era un hombre acaudalado, muy rico, que consolidó una fortuna extraordinaria al punto de competir con nada menos que con el gobernador de Cuba, con Diego Velázquez de Cuellar, ¿verdad? Y de prácticamente financiarse el viaje de 1519 hasta la isla de Cozumel. Así que no es cierto que murió en la miseria para nada. Mi querido Álvaro Brizuela, qué gusto de saludarte también. Un placer. Muchas gracias, maestro, por esta intervención. Si alguien más tiene una pregunta, aprovechemos este espacio que nos brinda el maestro. Bueno, no más quedó pendiente lo de Malintzin, de las preguntas que le había hecho. Muy bien. Claro, claro, sí. Malintzin es un personaje, bueno, todos lo sabemos, esencial. Se fueron contra ella a partir de la independencia de México. Antes no, antes seguía siendo considerada como una gran señora, doña Marina, nada menos, le daban el don no a cualquiera, los españoles, era una distinción social de rango. A partir de la independencia, por exigencias identitarias, con el nuevo programa de independencia, se empezó a atacar a algunos personajes. Se decía que Moctezuma era un cobarde, que la Malinche era una traidora, pero cuando empezaban las preguntas fuertes, pesadas, y uno decía, ¿traidora de qué? No sabían responder. Salían con galimatías, decían, traidora al país, a la patria, pero pues no existía ningún país, ninguna patria. Otros decían, traidora a la raza en última instancia, pero pues la raza, la ciencia ha demostrado que no existen razas, ¿verdad? Hay fenotipos distintos, pero no hay razas entre el ser humano. Y además no existía el racismo en el siglo XVI. Empezó con el tráfico de esclavos africanos. Ahí empezó la distinción del racismo. Y el propio español contra los indios, por supuesto. Ahí empezó el racismo. Pero los indígenas no tenían una pulsión racista, no ejercían. Porque el racismo es un fenómeno complejo, ¿no? Y los pueblos en
en su rivalidad buscan lo que sea para atacar al otro, ¿verdad? Y una de sus armas había sido la calificación racista. Pero aparte de eso, el racismo en sí, reglamentario, bueno, ya el hecho de que Estados Unidos era una cosa casi oficial, el racismo, ¿verdad? En México, ahora se discute mucho si hay el racismo en México y todo esto. Sí, sí, por supuesto, en todas partes hay racismo. Es de otra naturaleza el racismo mexicano, eso sí, no es comparable al de los norteamericanos, desde luego que no, ni al de los alemanes en la época de Hitler, ¿verdad? Pero sí hay un racismo mexicano, bueno, pues sí, pero hay un racismo en todo el mundo. Es una herramienta más de descalificación del otro. La principal es la económica, por supuesto, ¿no? Pero hay muchas armas de los opositores al humanismo y a la democracia, ¿no? Y si hay otras preguntas, yo con mucho gusto trataré de reflexionar sobre ellas, ya no tanto de contestarlas, porque pues aprendemos todos. Ahora, con estos medios, el Zoom y eso, yo creo que se dio un paso adelante en la discusión intelectual. Antes, en México no existía esa discusión. Se consideraba cada quien con su tema, y si el otro preguntaba, lo ofendía, ¿verdad? Era muy difícil de tocar el tema. Ahora no, yo creo que ahora estamos empezando a hablar entre nosotros, a discutir, y eso obviamente es enriquecedor. Uno aprende del otro. Muchas Luis, te gracias, mandamos, maestro. ay, perdón, Perdón, adelante, adelante. para Luis, te mandamos un saludo desde Jalapa, Gladys y Álvaro. Un abrazo y te felicitamos por tu excelente conferencia. Muchas gracias, mi querido Álvaro. Tan grata memoria, fuimos compañeros. Hola. Hola, hola. En la escuela gusto en verte. Los amigos de siempre. Muchas gracias por estar presente. Bueno, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que tengamos a alguno de los colegas presentes o de las personas que nos están escuchando en línea? Yo quisiera hacerle una pregunta, una reflexión, maestro, que me parece muy provocativa de la conferencia que nos acaba de compartir, de las palabras, porque por una parte, al principio cuando inicia la conferencia y nos habla del encuentro, dice, bueno, pues no es un encuentro porque no fue algo casual, pero tampoco estamos frente a una invasión como tal, ¿no? O sea, hablamos de que hay una estrategia de interpretación por parte de una mujer que ayuda a establecer un conjunto de alianzas, y al final es un tipo de rebelión masiva, porque pues no son unas cuantas personas, pero usted mismo lo puntualiza al final, hay una conquista, hablamos español, somos cristianos, hay iglesias. Entonces, cuando habla de este tema, no sé si me equivoco, pero creo que así es como lo entendí, usted propone la colonización, o sea, entendiendo la colonización como este complejo proceso de siglos, en el cual pues no es la invasión como lo vemos a veces de forma hasta exagerada en algunas interpretaciones históricas, sino una colonización lenta, progresiva, voluntaria, larga, mental, ideológica, ¿no? O sea, es la invitación que nos hace a reflexionar. A mí me parece muy interesante porque justo como comentaba también el doctor Ambrosio, pues de alguna manera Octavio Paz quiere cerrar ese capítulo con el laberinto de la soledad, y así además nos los presentan en las universidades, como que eso ya no se tiene que discutir, ya está escrito qué es lo mexicano, o
este conjunto de tradiciones nuevas que surgen a partir de los procesos históricos de hace 500 años. Entonces, ¿qué le queda a las siguientes generaciones que están estudiando y a lo mejor a los jóvenes que ahorita nos están escuchando y que están estudiando historia en sus licenciaturas o doctorados o maestrías? O sea, ¿cómo les podemos presentar estos procesos que claramente son complejos? O sea, no estamos hablando de buenos y de malos, de conquistadores y de bárbaros. O sea, ¿cómo pueden ellos entrar en los procesos históricos desde esta perspectiva de colonización que usted nos comparte? Sí, Berna, Leticia, muy interesante lo que plantea, estoy de acuerdo con usted en buena medida. Pero es muy clara una cosa, dos cosas. Una, Europa tarde o temprano, más temprano que tarde, iba a llegar a América. Eso es claro por el hecho de que inmediatamente después y con todo el poder colonial de la Nueva España, llegaron por el norte los ingleses y los franceses y los holandeses. Y los holandeses llegaron hasta Sudamérica, a las Guyanas, Curazao. Tarde o temprano tenían que llegar. Repito, más temprano que tarde, los europeos. ¿Por qué? Porque ellos tenían ya el modo de producción incipiente al nivel mercantilista que abría rutas comerciales y buscaba rutas comerciales. Pues esa fue la causa del descubrimiento de América en manos de Cristóbal Colón, ¿verdad? Entonces, pues iban a llegar tarde o temprano. De modo, así fue, así ocurrió, no ocurrió de otra manera. Y otra de los aspectos de su intervención, Berna Leticia, es que yo voy a tratar de contestarla de esta manera. Si ustedes se fijan bien, en México, cualquier ciudadano, desde un campesino hasta un intelectual, desde un campesino hasta un empresario, a todos les interesa poderosamente la historia prehispánica y la conquista de México. Y eso es un fenómeno muy impresionante y un arma para educar muy potente y muy importante y que no se ha tomado en las manos de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Y yo diría que el comienzo de tomar en cuenta eso. ¿Por qué digo esto? Porque hay pensadores que dicen, la única manera de educar realmente es montarse con un proyecto en un mito, ¿verdad? Y de esa manera, por razones pasionales, de ese modo avanza más la comunicación y la educación. Entonces, si nosotros los mexicanos tenemos eso, de que a todo mundo le interesa los temas del mundo prehispánico y la conquista, debemos usar eso para educar en la inteligencia de que los grupos indígenas mismos, es nada más los protagonistas de la historia mesoamericana, desconocen su pasado. ¿Por qué? Por razones de colonizaje, de coloniales, ¿verdad? Hay una interrupción ahí de la memoria. Y bueno, y por razones económicas de falta de educación formal, ¿verdad? Entonces, conocen su pasado local, pero no conocen el pasado del mundo prehispánico en general. Entonces, yo creo que un punto importante, yo me he atrevido a proponerlo así, nadie me ha hecho caso, pero bueno, es que se debe hacer la gente que hemos ahondado un poquito más en la temática, debemos de crear cursos a través de los medios masivos para los grupos indígenas, para discutir con ellos el problema de la historia antigua prehispánica
y la historia de la conquista. Yo creo que sería muy saludable para nosotros y que los grupos indígenas asumieran su visión y su punto de vista sobre ambas temáticas, ¿verdad? Sería de enorme interés pedagógico en México eso. Ya no digamos para el resto de los grupos sociales, las clases medias urbanas, también no les caería mal asistir a algunos cursos sobre historia prehispánica y historia de la conquista, ¿verdad? Muy bien. Sí que yo trato de reflexionar con sus inquietudes, Berna Leticia, y de aprender también. Yo estoy de acuerdo en alta medida con lo que usted planteó. Y yo creo que sí, ese es el modo de intercambiar intelectualmente y de tratar de aprender entre nosotros, ¿verdad? Así que si no hay otras, veo que aquí en el chat hay otros, dice, no, preguntan si quedará grabada o colgada la conferencia, en fin, no lo sé eso yo. Porque fueron pocos en el Zoom, pero es el seminario de Coyoacán que coordina Gilda Cubillo. Sí, sobre la pregunta, perdón, posteriormente se va, perdón. Sí, Sí, posteriormente se va a enviar. Sí, se va a enviar, se va a subir a YouTube en unos días. Se enviará la liga de YouTube. Todas las conferencias quedan en línea y así nos pueden escuchar las personas que el día de hoy no nos lograron acompañar, nos pueden escuchar a través del canal de YouTube de la Academia. Entonces, para responder a la pregunta de la doctora Gilda, que nos pregunta si la conferencia quedará grabada o colgada en alguna parte para poder escucharlo otras veces, sí quedará en la liga de YouTube de la Academia. Les pregunto no sé si tienen alguna otra reflexión o pregunta sobre la conferencia, la extraordinaria conferencia que hoy nos compartió nuestro colega. Y si no es así, yo quiero pues agradecerle, no sé si podemos encender los micrófonos para regalarle un aplauso virtual, sé que es un poco extraño, pero pues muchas gracias por esta conferencia. Y bueno, pues le enviamos en un momento su reconocimiento, lo voy a leer para todos los presentes. La Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas otorga la presente constancia a Luis Humberto Barjau Martínez por su conferencia magistral Moctezuma frente a Occidente en la conmemoración del 20 aniversario de la fundación de la AMCA. Y firma nuestro presidente, el doctor José Luis Moctezuma Zamarrón, Ciudad de México, 28 de septiembre de 2022. Y bueno, le vamos a hacer llegar su documento físico también, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta conferencia. Y nada más le leo algunos comentarios que están en el chat. Dice Angélica Montes, excelente cátedra, como siempre lo hace el maestro Luis Barjau. Y también nos comenta del AMCA nuestra compañera. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos que el próximo conversatorio será el 12 de octubre con el título Problemas, vulnerabilidades, riesgos, crisis o desastres, visión interdisciplinaria. Y también les recordamos que el día de mañana es la asamblea de la Academia, mañana a las 6 de la tarde. Sí, es así, doctora Yamile, me parece. Sí, correcto, correcto. Entonces, les hacemos un atento recordatorio para que nos puedan acompañar el día de mañana a las 6. Y si no hay otro comentario, pues les damos las gracias por su tiempo.
y a nuestro invitado de honor, al maestro Luis Barjau. Estamos muy agradecidos por esta plática y nos deja un montón de trabajo para reflexionar sobre este tema. Muy buenas noches. Ustedes, me da gusto doctora. saludarlos y verlos y platicar con ustedes y discutir con ustedes. Me da muchísimo gusto. Gobierno de México.